¿Cómo están todos? Un saludo a todos los que están online también. Me siento así como dando, no sé, un programa de televisión. También entonces, aparte de la oración que hoy día nuestro querido Juanes hizo, me gustaría empezar orando por ustedes, ¿ya? Em, Siento que es algo que Dios está como poniendo en mi corazón en este momento. eh, y quisiera, si es que, así que tengan sus ojos cerrados y quienes sientan que se han estado sintiendo, sobre todo estas últimas horas, con mucha ansiedad, con inquietud, con cansancio, no el normal del trabajo, que obviamente hay, pero también podemos orar por ese, pero como algo que está más pesado de lo normal. Quisiera orar ahora en este minuto por ustedes y igual mantengamos todos nuestros ojitos cerrados y dejemos que Dios haga lo que Él quiera hacer en este minuto por ustedes. También para los que están online, eh, eh, la clásica atención, apaguen, o sea, mantengan sus micrófonos en silencio, los que están online, todo, y de igual forma reciban esta oración. Espíritu Santo, te pedimos que tú desciendas con tu poder y con toda tu gloria. Te pido, Padre, que ese gran yo soy, el mismo yo soy que estaba ahí en esa zarza ardiente, Señor, que es el mismo que abrió el mar de Egipto, que es el mismo que envió todas estas plagas, que es el mismo que permitió, el mismo Dios que trajo a su Hijo y que hizo que resucitara y derrotó a la muerte, es el mismo Dios que está en este momento, es el mismo Espíritu que está en este momento, en esta sala, en cada uno de los hogares de ustedes. Y te pido, Señor, que tú seas ese, como decíamos en la clase pasada, aquel que todo lo llena en todo. Sé tú con tu presencia llenando cada aspecto de nuestra vida. Llévate toda ansiedad, llévate toda incluso dificultad para respirar. Eh, Siento que el enemigo ha estado quizás como presionando a bastantes de los que están acá y acá en la clase, también online, ¿ok? Todo lo que diga está traspolado también a los que están en su casa. Y Señor, yo te pido que tú simplemente inundes con los frutos de tu presencia, con los frutos de tu espíritu, con los frutos que provienen y que brotan solamente de ti, Señor. Que no hay nada que podamos manipular nosotros, no hay nada que podamos crear o inventar nosotros. Tu presencia no se iguala a nada, Señor. Tu descanso no se iguala a nada. Y aun cuando estas clases se sienten así como muy pesadas, eh, para nosotros como hijos y portadores de tu presencia, esto es simple. Esto es el Evangelio. Es la simpleza y la profundidad de tu Evangelio, Señor, de tu palabra, de tu voz, de tu carácter, de tu ADN. Así que gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Ahora tírense si quieren. Bostecen. Ok. La clase pasada, cuando comenzamos, comencé a hablar y comenzamos la clase, empecé como metralleta, así como, ok, todo de una. Pero la clase de hoy voy a tener una clase un poco más pausada, ¿ya?
porque quiero que vayamos viendo nos vayamos deteniendo en ciertos puntos más que en otros de los que están en el documento, ¿ok? En el material. Primero quiero comenzar, y cada clase, quienes ya han estado conmigo en estas clases, saben que una de las cosas que reafirmo y voy reafirmando es que todo lo que provenga de la presencia de Dios trae libertad, ¿cierto? La clase pasada cerré un poco con esto, la clase diciéndoles de que la libertad de Dios la podíamos experimentar a través de un abrazo, a través de una sonrisa, a través de simplemente estar en silencio junto a otra persona, llorar con el que llora, riendo con el que ríe, estando simplemente estando, ¿ok? Y por lo tanto, quienes somos portadores del Espíritu Santo, somos portadores de la presencia de Dios. Por lo tanto, somos portadores de la libertad de Dios, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablemos de libertad, no todo se va a ver reflejado, ¿ok? Para que nuestra cosmovisión, ustedes ya están en segundo, ¿cierto? Ya pasaron hace rato cosmovisión. Nuestra cosmovisión no tiene que ir al video de YouTube o a las cosas que veían quizás en sus iglesias antiguas o cosas, no vayan allá. Vayan a la libertad que trae la presencia de Dios, ¿ok? Cuando hablamos de libertad, es esa libertad, ¿ya? Cuando hablemos de liberación y del acto como en sí, vamos a hablar de la parte práctica y esas son casi las últimas clases, ¿ok? Pero todo lo que vamos a hablar en estas clases va a ir siempre hacia la dirección de esa libertad de nosotros como cristianos, ¿ok? Esta clase se llama Guerra Espiritual en el Reino. Vamos a dar una pasada por cada una de las partes, pero antes quisiera contarles un poco de quién soy yo. Bueno, quiero contarles un poco de mi testimonio. Cada vez lo hago más resumido. Antes me demoraba caleta en contarlo porque igual son hartos años y yo soy súper detallista. Pero ahora voy a pasarlo por grandes bloques. Y lo primero es que, bueno, a lo largo de todas estas 8 clases me van a ir conociendo más. Yo soy una persona que usualmente soy mucho más reservada en el día a día, quizás no me ven contando o yo haciendo los avisos adelante y todo eso porque soy mucho más vergonzosa. Acá yo creo que este es mi límite de confianza y de ahí ya cuando me paro frente a la iglesia y como que me tiemblan las patitas. Entonces, soy en general muy vergonzosa. Entonces tengo que derribarme a mí misma y a mis temores a diario. Sobre todo en la tarea que a Dios se le ocurrió ponerme, que fue el pastorado. Pero estas son cosas que solo a Él se le ocurren. Pero me encanta porque la palabra dice que Él busca a lo débil, a lo vil, y a lo más así. Ya, esa soy yo. Así que en sí yo siempre me he sentido muy pequeña y creo que es algo que es algo que a lo largo de mi vida cristiana me ha mantenido atada con todo a Dios, porque sé cuáles son mis debilidades y sé perfectamente que sin Él yo no podría hacer, ni ser, ni decir nada, nada de nada de nada. Y por esto mismo yo soy una persona que también soy súper vulnerable,
me abro, no tengo ningún problema en contar mi vida y mi historia y mostrar que un pastor o que un líder es de carne y hueso y que no voy a tener incluso quizás más problemas que algunos de ustedes, pero es así. Somos personas, somos seres humanos, estamos quebrados, pero dependemos totalmente de Dios. Y, y por esto mismo me pongo el parche antes de la herida, ¿ya? Sobre todo también con los que están online. Mi historia es una historia que es fuerte, ¿ok? Pero voy a pedir que cuiden mi corazón, que cuiden mi vida, ¿ok? Porque el exponer mi testimonio nunca es fácil, porque si bien es una historia de redención y de victoria, es también una historia de mucho, mucho, mucho quebranto. Por lo tanto, eso, les pido. Sobre todo si alguien conoce a alguien de mi familia. Hola mamá. Sí, no. No. Mi familia no es cristiana, por lo tanto también dentro de de mi testimonio involucra parte de mi familia, de quién era antes también. Mi familia no es quienes son hoy. Y entonces también, como cuidar todo lo que va a salir de aquí. O sea, lo que queda aquí, aunque esté grabado y aunque que quede aquí, ¿ok? Lo digo porque ya mi corazón se ha roto en la iglesia. Yo lo he escuchado, me han escuchado predicar hablando de esto. Y es loquísimo como dentro de tu propia iglesia, dentro de tu propia casa, muchas veces el lugar que es más seguro para ti, a veces se puede convertir en un lugar que no es tan seguro. Pero lo hermoso de esto es que la misericordia de Dios alcanza todo, ¿ok? Alcanza todo y eso quiere decir de que no hay temor, no hay nada, ¿ok? Yo lo digo porque es bueno cuidarse, ¿ok? Ya me pasé, no, mentira, ya terminé. ¿Qué hora es? Ya tengo bien la hora, sí. Así que eso, bueno, yo soy la menor de 3 hermanas. Soy la menor. Tengo 10 y 11 años de diferencia con mis hermanas. Ellas son mayores que yo. Y, y a lo largo de toda mi vida, nuestra familia fue una familia que estuvo siempre involucrada en todo, bueno, como buena familia chilena, en el sincretismo entre lo que era el catolicismo, que creían, las vírgenes, los santos y todo, pero la brujería con todo. ¿Ok? Entonces, cuando yo era desde muy pequeña, yo fui entregada y entrenada en lo que era la brujería. Muy pequeña, desde yo creo 6, 7 años. Cada vez algo maravilloso que pasa es que recuerdo menos mi historia para atrás. Así que amo eso. Y así que estos minutos que me acuerde, hasta que me acuerde la contaré. Pero fui entregada y entrenada desde muy pequeña en la brujería. No cualquier brujería, sino que magia negra de verdad, de verdad. Había una mujer dentro de mi familia que era la típica tía que nosotros decimos, pero que es como la amiga de la familia, que es como una persona que está desde que tú naces, pero no hay un vínculo sanguíneo. Ella se llamaba Nina, ella falleció ya hace unos años y ella era bruja. Era una bruja bien importante que trabajaba con personas bien eh, bien importantes. Después me entero de eso porque una niña de 9 años, para mi gente era gente y yo me sentía como, wow, me están entrenando, yo sirvo para algo.
comenzaron a darme un propósito. Yo era una niña que había experimentado cosas muy dolorosas desde muy pequeña. Dentro de esos mismos años tuve un quebranto muy, muy fuerte en donde recibí abusos de todo tipo y tuve una situación muy dolorosa que me quebró, que fue el suicidio de mi abuelo. Mi abuelo se quitó la vida cuando estábamos yo y mi hermana con él. Y eso yo creo que fue el punto, el primer hito en donde me quebro, me quebro, y como no había un acceso en mi casa, no se hablaba de Dios, aun cuando mi mamá decía que era católica, pero no se hablaba de Dios, ni de Jesús menos. Se hablaba de los santos, pero no de Dios. Satanás fue el que me agarró. Satanás se aprovechó de mi quiebre y, aunque no lo crean, estuve un año sin hablar después de esa situación. Como buena hija de los 80, fui criada por la televisión, fui criada por padres que trabajaban un montón y familias de mucha negligencia, porque era parte también, no había mucho tema de la super responsabilidad parental, ni mucha educación acerca de la paternidad. Era como, ok, vamos, tenemos que avanzar, y avanzamos, no, nada más. Entonces había mucha negligencia, por lo que no, si yo no hablé en un año, literalmente los únicos que me acompañaron ahí fueron mis profesores, una profesora en particular, que muchos años después, muchos, cuando yo ya estaba en cuarto medio, me encontré con ella porque yo iba al colegio y supe que ella era cristiana. Entonces Dios me estaba persiguiendo siempre. Y dentro de todo esto, bueno, fui entrenada y experimenté cosas y vi cosas que una niña obviamente no debería haber experimentado y no debería haber visto. Y en vez de sentirme cada vez más sana, me sentía útil, pero no entendía la diferencia de utilizada y de útil, ¿ok? Y la verdad es que estaba siendo utilizada para el mal, totalmente para el mal. Tuve experiencias muy dolorosas y muy fuertes y encuentros con Satanás y el lado espiritual. Mis ojos espirituales se abrieron hacia la dirección incorrecta, porque tenemos que entender de que los dones, ¿cierto?, son irrevocables, ¿cierto? Y Dios había puesto en mí el don de discernimiento espiritual, solo que fue direccionado hacia la manera incorrecta. Por lo tanto, todo empezó desde lo más pequeño hasta lo más fuerte, y empezó obviamente desde que me enseñaron a leer las cartas, el tarot, el café, leíamos la borra del café, como típicas enseñanzas y todo. Siempre me llamó la atención que estaba la Biblia, pero a mí no se me permitía tocarla, y había otro libro al lado que era un libro, bueno, de un francés, que es un libro de brujería. Y así sucesivamente hasta que yo cumplí 15 años. Por lo tanto, estuve toda mi infancia y adolescencia. Y a los 15 años fue porque conocí a Dios. ¿Okay? Tuve mi encuentro maravilloso con Dios. Y dentro de todo ese proceso, la ansiedad y la angustia era tan grande que yo experimentaba sin
sin ninguna herramienta, la verdad, sin ninguna herramienta y ningún apoyo. El único apoyo que tenía era mi abuelo, y bueno, mi abuelo se había quitado la vida, y por otra parte, el único afecto y como protección que yo sentía era con mi hermana del medio. Como que yo creo que de cierta forma las dos nos cuidábamos un poco. Entonces a mí también eso me hizo madurar muy, muy temprano. Todas las experiencias que tuve que vivir, mis ojos espirituales se abrieron, todo el tema como de la adultez en mi cabeza, se fue inocencia, la inocencia. No había inocencia en mi cabeza. Y eso me llevó a tener desde los 9 años hasta los 15, haber tenido, yo creo que fueron entre 4 y 5 intentos de suicidio. Siempre digo esto, que no resultaron, obvio, estoy acá, pero de verdad eran así cosas que yo decía, hasta para eso soy mala, o sea, hasta para eso soy penca. Ni siquiera sé quitarme la vida. Yo me río, ¿ok? Tienen que entender de que yo esto es algo que está súper hiper procesado, no hay dolor en mi corazón, no hay nada, está totalmente perdonado. Eh, y, y por eso hoy me río frente a esa historia, porque hasta es un poco ajena a quien soy hoy día. En cierta parte soy parte de eso, pero no soy eso ya. Nunca fui en realidad eso. Y para los que no saben, yo con David nos conocemos desde que tenemos 10 años. Nos conocemos, o sea, toda la vida. Dentro, bueno, de todas estas cosas, obviamente mis papás se separaron, las típicas cosas que podrían haber pasado en una familia entera que se quiebra, ¿ok? Una vez mi hermana, mi partner, se queda con mi papá y yo me voy con mi mamá y mi hermana mayor. Entre eso, mi hermana queda embarazada muy joven y nace mi amada sobrina, que termina siendo como mi hija. Por eso yo a veces digo que fui mamá a los 13, porque literalmente me tocó, yo la tenía que llevar al colegio, o sea, al jardín, yo iba al colegio con una guagua. Cuánta negligencia. De verdad, yo digo que de verdad, ¿qué estaban pensando? A veces le decimos a mi mamá hoy día, ya es una mujer mayor, tiene 84. Entonces decimos, mamá, ¿qué estabas pensando acá? No sé, decía, no sé. Hoy día obviamente la veo con compasión porque de verdad yo creo que ella tiene que haber estado igual de oprimida o más de lo que yo estaba. Y así empecé yo a tener una cierta sensación de tener que protegerla a mi sobrina de las cosas que en el fondo yo experimenté. Porque sabía que la siguiente era ella, de cierta forma. No voy a entrar en mayores detalles de las cosas que se hacían en ese lugar, pero quiero decirles como tuve experiencias físicas y visuales en donde literalmente vi a Satanás, vi sus demonios o lo que sean que fueran en ese momento. Por lo tanto, yo sabía que mi vida estaba llegando a su fin. Cuando les digo que conozco a David desde que tenía 10 años, David me vio crecer en esto. Pero la familia de David era una familia que estaba llegando a la viña, estaban fundando la viña Las Condes, estaban llegando en realidad a la fe. Muchos años después fundaron la viña Las Condes, o sea, estuvieron parte de la fundación. Y para mí David era como, yo decía, parece que es como un fanático religioso.
Y decía, parece que algo, no sé, éramos súper amigos, más encima éramos vecinos. Y Dios me empezó a acorralar, que amo que Dios haga eso. Y, y Dios me empezó a acorralar al punto de que esa van que cuentan cuando ustedes, si han estado en el Bienvenido a la Viña y han escuchado la historia de la van, eso era fuera de la casa, de mi casa. Yo veía todo cómo se juntaban y decía, qué gente más extraña que hacen eso. Y yo las cosas que estaba haciendo eran más extrañas todavía, pero para mí era como, ¿qué es esto? Es muy freak, muy raro. Pero nunca entendí quién era Jesús. Yo nunca supe quién era Jesús. Algo tenía una noción por las películas de Semana Santa que daban así como en el TVN, me acuerdo. Algo como que veía. Pero dentro de la brujería y del tipo de brujería que se enseñaba, que nos enseñaban, existían muchos Jesús. Permiso, me voy a agarrar. Ahí sí, que se me está como cayendo el moño. Existen muchos Jesús, pero yo no sabía quién era Jesús de Nazaret. Todos los Jesús dentro de la línea que a mí se me enseñaba, que tenía mucho que ver con la brujería que venía de Brasil y de África, tenían otros apellidos. ¿Okay? Entonces sí, yo algo sabía de que había un Jesús, pero no conocía a Jesús de Nazaret. Y menos a Dios. O sea, sabía que existía algo, porque si existía lo que conocí, en ese momento Él se hizo pasar por Dios. Entonces para mí era como, wow, estoy frente a Dios. Pero obviamente no era. Y estoy pensando así, estoy autocensurándome. Y bueno, a lo largo de todo este tiempo empecé a tener como una opresión espiritual cada vez más grande, porque yo no sabía que en el reino espiritual estaba pasando otra cosa. Había una pelea por mi vida. El reino de Dios se estaba acercando y Satanás estaba muerto de susto. Muerto de susto. Así que empezó a dar patadas de ahogado contra mí, al punto de que cosas heavy pasaban. O sea, yo era una persona que estaba entregada, chicos. O sea, esto no era una niña que sabía leer el tarot nomás y que aprendió así como de un libro y que algo de moda. No, no, no. Yo había sido muy entrenada en esto. Yo había sido entregada para ser una doncella de Satanás. Eso me da pena decirlo. Pero es como haber sido entregada para ser una doncella, por lo tanto mi futuro no era muy bonito. Era muerte en realidad. Y cuando yo ya tenía como 15 años aproximadamente, entre 14 y 15 años, empecé a tener encuentros físicos con demonios. De hecho, pobre David, experimentó varios de esas situaciones en donde de repente íbamos caminando y a mí alguien me agarraba de acá, me ponía contra la pared, me decía, eres mía, acuérdate que eres mía, tú no te vas a escapar de mí. Yo sabía que era. Decía, yo le hablaba y decía, ¿de qué estaba hablando si yo no me voy a ir? ¿A dónde me voy a ir? Pero yo no sabía que estaba existiendo una guerra espiritual detrás de todo esto. Y entre medio de eso, dos adolescentes de 15 años se ponen a pololear, David y yo nos ponemos a pololear. La peor opción del mundo, pero bueno, fue bueno, obviamente, porque estamos aquí casados bien, pero pésimas decisiones.
nos ponemos a pololear. Obviamente tienes 15 años, no sabes qué estás haciendo a los 15 años. Y yo era totalmente el opuesto a David. David estaba teniendo un encuentro con Dios, David estaba teniendo una revelación de Dios y yo estaba cada vez más cerca de la muerte. Y decidimos terminar entre medio de eso. Y ese fue el punto de inflexión en mi vida, donde dije, ok, ya no tengo nada. Ya, nada. Literalmente Satanás se presentaba como un perro, a veces un perro en plena noche que venía corriendo hacia mí y me hablaba y me decía como, ya no tienes nada, ya no tienes a nadie. De verdad, es una locura, pero si un burro habló, acuérdense, un perro habló. Y me decía, ya no tienes nada, acábalo, ya termina con todo. Y un día, X, que me acuerdo que fue como marzo, yo dije, ya es el día en que yo acabo con todo esto, porque yo ya no podía más con la opresión espiritual que tenía y yo ya no podía más sostener nada. Aparte que cada vez que yo era llevada a hacer brujería, magia negra, hechizos y así un montón de cosas, leer el tarot, cada vez se descomponía, se podría algo en mí y se moría algo dentro de mí y sentía que ya no quedaba nada. Yo ya no era nada, o sea, no era nada. Y estoy un día en mi casa y yo digo, este día es el día en que yo acabo definitivamente con mi vida. Y sabía en el fondo que esta vez sí iba a resultar. Como siempre, como todas las veces anteriores, les dejé las cartas. En realidad eran mi mamá y a mis hermanas. Y yo sabía que de cierta hora a cierta hora no iba a estar muchas horas sola. Usualmente eran como de las 8 a las 11 de la noche que iba a estar sola. Y sabía que ese era el momento. Y cuando tengo todo preparado, escucho la voz de Satanás audible que me dice, ya, dale, ¿qué estás esperando? Mira, nadie te va a echar de menos. Por eso yo sé cómo suena la voz de Satanás. Nadie te va a echar de menos. Ya te estás viendo pésimo en el colegio. No vas a hacer nada. Nadie te quiere. Mira, estas cosas me acuerdo perfecto. Me decía, van a llorar por ti un rato y después ya se les va a pasar. Si todo el mundo sigue con su vida. Y escuché de repente, entre tanto ruido, otra voz que me dijo, corre. Nada más. Corre. Corre. Y corrí. No sé por qué, corrí. Y yo en esa época vivía ahí en Seminario con Bustamante y llegué a la casa de David, que vivía David en Bilbao, con Pocuro. No sé cómo llegué. Yo no sé cómo llegué. Hay una laguna en mi mente que yo hasta el día de hoy no sé cómo yo llegué corriendo, micro, no sé cómo llegué. Le toco la puerta, desesperada, a David y David justo estaba con Bruce. Porque a todo esto Roger era el vecino de David. Entonces Roger decía, ¿quién es esta niña? Así yo me acuerdo que yo me sentaba y le tiraba cosas así a Roger, mala.
Ven a quien escogió más encima Pastor Rey. A la que le hacía maldades. A la hija chica, a la Barbie. Y, y yo decía, bueno, y estaba en ese momento Bruce con David. Otros dos jóvenes de 15 años que no tenían idea tampoco nada de lo que estaba pasando. Y llego yo creo que tengo que haber llegado tan endemoniada que yo creo, no sé, los pobres, yo creo que esto fue misericordia de Dios simplemente. Ellos dijeron, ok, vamos, pero yo le digo a David, eh, yo tengo esta palabra en mi cabeza, orar. Yo sabía que los católicos rezaban, ¿ok? Pero tienen que pensar de que en mi cabeza no existía nada de lo que era una idea católica o bíblica o de religión, ¿se entiende? Entonces la palabra orar era para mí como una oratoria, como una, no sé, entonces, para mí no tenía ningún sentido. Tampoco estaba como el Google para que yo googleara. La loca ignorante también, nada. Vivía en ese mundo. Y David, me acuerdo que se pone blanco así y dice, ok, gracias. Pero oran por mí. Y yo recuerdo solo dos palabras que ellos dijeron, así como Espíritu Santo, ven. Y, y éramos tres adolescentes en la pieza de David, todo era irresponsable. Eh, y, y recuerdo que caigo en una visión. Y esta visión era, yo me estaba ahogando en el agua. El agua estaba verde, así como turbia. Y yo veía que tenía cadenas en mis manos, en mis pies y hasta en el cuello. Y lo único que veía era que yo me estaba hundiendo, iba profundo, profundo hundiéndome. Y de repente, segundo acto, veo como de nuevo hacia abajo, cosa que no se veía borroso, pero ahora yo podía ver, era como que había luz, se podía ver. Y veía que las cadenas estaban cayendo. Y siento que algo me agarra de la espalda, así como del cuello, y me tira así hacia afuera. Y yo literalmente, físicamente y espiritualmente en este sueño o visión que tengo, hago así hago como esto, así, como que respiro y empiezo a ver mis manos y eran las manos de una niña de 5 años, 5 o 6 años, que fue el momento, yo creo, que me perdí o que me robaron, digo yo, porque era una niña. Y, y lo siguiente que veo es una mano de un hombre, eh, una mano gastada. Así, nunca voy a olvidar, eh, nunca voy a olvidar esa mano. Y que me estira como el dedo gordo, porque mi mano era tan pequeña que yo solo la podía agarrar el dedo gordo. Y me dice, ahora quiero que me escuches muy bien. Me dice, tú eres mía de nadie más. Y no te vas a separar nunca de mí. Yo soy tu papá y tú eres mi hija y nunca me voy a separar de ti. Y sentí calor por primera vez. De verdad, cuando les digo calor, así como cuando a alguien le empieza así como a subir calor, así sentí. Me di cuenta de que, siempre cuento esto, que es como, ¿han visto el Grinch? Cuando tiene el corazón de hielo y empieza a sentir que el corazón se le derrite porque empieza a latir. Eh, Eso mismo sentí que empecé a derretirme.
y que Él transformó mi corazón de piedra, lo transformó en un corazón que estaba latiendo, que sentí tan fuerte mi corazón que lo escuchaba sonar, que me temblaba, sentía mi corazón, sentía el palpitar acá, y yo dije, me va a dar un ataque cardíaco. No sabía qué estaba pasando. Y recuerdo que me empecé a reír y lo único que sentía era eh, esa firmeza de que había alguien al lado mío y que nada, nada, nada me iba a mover de ese lugar. Y que si yo daba un paso en falso, estaba frita. Yo ya sé que el acantilado está ahí, estaba ahí, esperándome, y no podía darme el gusto. Y esto se lo digo con mucho amor. Cuando conocemos a Dios no nos podemos dar el gusto de ir a pasear, a soltarle la mano y ir a pasear. No podemos darnos el gusto. Entonces, yo abro mis ojos, como que entro en sí, no sé cuánto rato tiene que haber pasado. Pobre David y Bruce, que era el hijo en medio de Roger, estaban en una esquina, en el suelo, como, ¿qué pasó ahí? Yo creo que me tengo que haber manifestado, pero así, con todo tiene que haber salido voces. Hasta el día de hoy David no se acuerda. O sea, yo creo que Dios hasta protegió todo, todo. Dicen de que como que ellos empezaron a calmarse cuando yo me reí, pero no sabían si yo me estaba riendo de loca, esta galleta loca, o... y quiero decirles algo, yo no me reía, yo no sonreía, no tengo ni una foto, ni una foto. Tengo fotos previas a los 5 años riéndome. Fotos más grandes no tengo ninguna. No tengo ni siquiera fotografía. Y entonces para mí el reírme, yo decía, me duele la cara. ¿Por qué me duele la cara? Era como, hay un músculo acá. Y recuerdo que llegué a mi casa, yo decía, ¿qué es esto? Porque más encima no me explicaron qué era lo que me había pasado. Porque yo creo que estaban tan en shock que, no sé, y yo me fui como ebria a mi casa. Me fui como ebria, así como, no sé qué es lo que pasó, pero lo único que recuerdo es que no sé si fue Bruce o lo escuché, no tengo idea, pero sí escuché que alguien había dicho, en este momento hay una fiesta en el cielo y los ángeles están celebrando por ti. Y yo me fui todo el camino como, ¿quién es este? Yo así preguntando, ¿quién es este que es más poderoso que el que yo conocí? Porque el que yo conocí era muy poderoso. Pero no, dije esto no. ¿Qué es? ¿Qué es? Y recuerdo llegar a mi casa. Yo vivía en esos edificios antiguos que los más antiguos quizás se van a acordar que antes habían incineradores. Era como que tú tirabas la basura y se quemaba. Ahora, obviamente, la contaminación no. Pero para mí fue muy bueno que existiera un incinerador en mi casa, porque me acuerdo que agarré todo. Yo no tengo idea por qué, nadie me mandó, nadie me pidió, agarré todo y lo tiré y se quemó. Y yo dije, no sé, le dije a esto, dije, no sé quién eres, no sé lo que hiciste en mí, pero yo no me voy a separar nunca, nunca más de ti. Y acá estoy. y, y ahí fue todo otro, después mi recorrido. Después fue mi recorrido con la iglesia, en donde tuve que ser sometida a sesiones igual de liberación. Aun cuando mi espíritu había sido liberado y había sido conquistado, mi vida seguía teniendo consecuencias de las malas decisiones, porque aun cuando yo tenía 6 años tomé malas decisiones, inconscientemente.
declaré cosas sobre mi vida, declaré la muerte sobre mi vida, la acepté y tuve que arrepentirme aún cuando empecé a conocer de que Dios y que Jesús es vida. Y por lo tanto, si yo abrazaba la muerte, estaba rechazándolo a Él, que Él es vida. Y así comenzó todo otro peregrinaje en mi vida, que fueron años y años. Y ahí mis acompañantes fueron Roger y Ale. Ale, yo creo que, de hecho, pregúntenle, ni siquiera se acuerdan ellos. Yo creo que Dios también me protegió. Y los protegió a él, a ellos, yo creo. Yo creo que a veces Dios permite que olvidemos cosas para que cuando veamos a la persona ya no veamos lo que eran. ¿Se entiende? No veamos quiénes eran ni de dónde venían. Es como el hijo pródigo, el padre no vio al hijo hediondo, sucio, todo, vio a su hijo. Y yo creo que así es como Dios nos anima a seguir viéndonos siempre, a nosotros mismos. Por eso cuando hablo de liberación, hablo de un acto de compasión y un acto de amor, porque no se trata de mí, se trata de decir, yo no puedo dejar que esa persona que se está ahogando y que se está muriendo esté ahí, en ese lugar. Y no depende de mí. Sí, depende de todo, depende de Dios, y depende de su voluntad. Pero yo creo profundamente que siempre, siempre, siempre la voluntad de Dios es que seamos libres y que seamos sanos. No creo que exista ni una pizca dentro de la voluntad de Dios que nosotros estemos en ataduras, que nosotros estemos encadenados. No lo creo. Ese no es el Dios que yo conozco, por lo menos. Ese no es mi Dios. Y hoy en día, ya ha pasado mucho tiempo, ya llevo más tiempo de cristiana que no de cristiana. Y eso lo celebré entre Dios y yo. Celebré como ok, ahora esto siempre fue como, ok, siempre fue mi lucha de como pasé más tiempo siendo no cristiana y pasé más tiempo en toda esta basura y esta mugre y este dolor y todo. Pero ahora ya no. Ya la vara se movió hacia el otro lado. Entonces me acuerdo sentarme con Dios y decir, ya, o sea, siempre fue una victoria, pero ahora más encima le ganamos al tiempo. Y digo, de aquí adelante, hasta el día que Él quiera que yo esté aquí. Y así que por eso, esa es mi historia. Por eso me apasiona tanto la liberación. Por eso me apasiona tanto esto. Por eso mi guerra interna, y esta es mía, ¿ok? No les digo que esto tiene que ser. Por eso yo a Satanás le digo, porque lo conozco también. Lo conocí y le digo, sé quién es, sé lo pequeño que es, sé lo pequeño que es. Y no tiene ni una comparación con la grandeza que Dios tiene. Por eso nosotros como cristianos nunca tenemos que olvidar, aun cuando hayamos nacido en cuna cristiana o vengamos de una familia cristiana, nunca, nunca, nunca olvidemos cuándo fue el momento del antes y después de la vida de nosotros. Nunca olvidemos eso. Y pueden haber muchos hitos en tu vida. En mi vida han habido un montón de hitos en donde digo, sí, Señor, esto ya no más, esto ya no más. Y vamos de nuevo con otro tema, otra página. Yo creo que el cuerpo humano
nosotros con nuestra naturaleza pecaminosa no aguantaríamos la sanidad completa de Dios de una. Por eso acepten los procesos. No es que Dios no hace trabajos a media, Dios lo hace completo, completo. Ya son las 8:30. ¿Bien? Yo miro ahí a mi jefa. Voy a pasar rápido nomás por un par de cosas del material que tienen que ver un poco también con esto que les he estado hablando. Pero hay un par de frases que... Va, ¿verdad? Para allá. No. Espérenme, es que esto, tenía que prenderlo. Ahí. ¿Lo pasé de nuevo? ¿Tú estás haciéndolo? Ah, ¿yo? Ah, bien, bien. Lo hice yo, ok. Cuando en el texto hablamos de autoridad espiritual, esta frase creo que la volví a pasar, ¿no? Sí, una anterior. Ay, no sé qué estoy haciendo. Bueno, está bien, no importa. Dentro de lo que es autoridad espiritual, es importante que nosotros comprendamos que nuestra autoridad, ok, la autoridad que cada uno de ustedes porta, no es una autoridad que les pertenece, ¿cierto? Es una autoridad delegada, es una autoridad que ha sido asignada para ustedes, ha sido confiada a cada uno de ustedes. Es una autoridad que nos hace representantes del Rey de Reyes en la tierra. Esta autoridad no es para que nosotros salgamos de acá y vayamos, ay, me voy a ir a meter a todos lados, a sacar bichos o demonios y todo. No, no, no. Nosotros no nos movemos si Dios no nos dice que nos movamos, ¿ok? Jesús no hacía nada sin la orden del Padre. Que asimismo nosotros somos como tenemos que movernos, ¿ok? Por lo tanto, esta autoridad delegada es literalmente un voto de confianza. Por eso hay personas que dicen, pero ¿por qué Dios lo usa más a él y a mí no tanto en esto? Hay algo dentro de la soberanía de Dios que no sabemos cómo, o sea, cómo va a ser, o sea, cómo es en realidad. Dios asigna lo que Él quiera asignar a quien quiera asignar. Él es el rey, Él hace lo que quiere, ¿cierto? Pero esta autoridad no viene así porque sí. Es una autoridad que nosotros necesitamos cultivarla. O sea, no necesitamos cultivar una autoridad, nosotros necesitamos cultivar una vida íntima con el Padre para que nosotros podamos sentirnos y apropiarnos más de esta autoridad. ¿Se entiende? ¿Sí? Hay una autoridad por defecto en quienes somos hijos del rey, ¿cierto? Pero para que nosotros podamos caminar en el discernimiento espiritual, para que los dones puedan activarse de mayor forma o de una manera más constante, que no tenga que ser un ejercicio como forzoso, sino que pueda ser algo automático en la vida de cada uno. Nosotros necesitamos cultivar una vida íntima con Dios, con la Trinidad completa, ¿ok? Acá yo escribí, una relación íntima con el Padre nos da la fortaleza y nos da la autoridad. Una relación con el Espíritu Santo nos da la paz y sabiduría que necesitamos. Y una relación íntima con Jesús nos da el ánimo y el coraje que necesitamos para cumplir las tareas.
no solo esto tiene que ver con liberación, sino que con el día a día, con tu diario vivir como cristiano, cómo mantenerte firme en la fe y cómo avanzar en el reino, ¿ok? Ahí sí. Esta es una frase que yo les había mencionado la vez pasada. Acá está bien escrita. La otra vez, la semana pasada la parafraseé. Pero acá está esto que está en el libro de C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su sobrino. Es un libro que yo se los recomiendo. Es un libro que es difícil de leer porque al principio es chocante. ¿Quién lo ha leído? ¿Sí? Al principio choca porque habla del enemigo, pero el enemigo hace referencia como a Dios. Es como que estamos leyendo algo que tú dices, pero wait, ¿qué estoy leyendo? Esto es medio raro. Pero no, si continuamos leyendo podemos entender la, la, eh, la astucia con la que escribió C.S. Lewis esto y nos vamos a encontrar con la poca creatividad que tiene Satanás, en verdad, de que ese libro fue escrito en los años 40 y hasta el día de hoy sigue siendo la misma lucha. De hecho, tú vas a leer alguna de las historias y vas a decir, este soy yo, este fui yo, así demás, esto me ha pasado. Yo he caído aquí con esta misma piedra. Y ahí te das cuenta de que Satanás no es un ser creativo, él es un ser repetitivo. Y cómo le funcionan esas mismas tácticas, y nosotros como seres humanos somos olvidadizos, olvidamos muy fácil, así como olvidamos las misericordias, la gracia hermosa, maravillosa de Dios, también olvidamos cómo son sus ataques, ¿ok? Entonces, esto dice así, Satanás no es lo opuesto de Dios, sino del arcángel Miguel, ¿ok? Como un ángel. ¿Se acuerdan lo que hablábamos? Un ángel que tiene una autoridad mayor en el gobierno, en el reino, en este caso de Dios, antes de que fuera la caída. Dios es el creador increado, ¿ok? Mientras que Satanás es una criatura creada, por lo que no puede ser su antítesis. En esencia, la maldad, incluso la del diablo, no puede ser la antítesis de la perfecta bondad de Dios. O sea, es imposible, no se puede comparar. ¿Por qué pongo yo esta frase? Para que nosotros tengamos perspectiva de reino, para que nosotros podamos entender dónde estamos posicionados frente a la autoridad espiritual. ¿Ok? Nosotros no estamos parados frente a alguien que hace así y nos destruye. No puede, porque el Padre es el único. Dios es el único que tiene la última palabra sobre nuestra vida. Él es el dueño de nuestra vida, ¿ok? Después, ok. Puse este siguiente versículo que dice, cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Todo lo ha puesto Dios bajo su autoridad. La autoridad da orden. La anarquía o rebeldía trae desorden. Esto es muy importante. Cuando tu vida se sienta desordenada, es porque lo más seguro es que quizás estás lidiando con anarquía o rebeldía en algún área de tu vida. ¿Ya? Ojo que esto, no estoy hablando de que hay un demonio de rebeldía. No, son nuestras propias decisiones.
son tus decisiones, ¿ok? Nosotros también somos consecuencias de nuestras malas decisiones, ¿ok? Por lo tanto, me acuerdo de hecho que en Tribú siempre yo les decía a los chicos cuando hablaba, porque yo les hablaba de esto también a ellos, de autoridad espiritual y de cómo levantarlos en esto y despertarlos como jóvenes, porque los jóvenes y los niños están siendo tremendamente atacados. Y quiero decirles algo. Yo les voy a revelar algo que yo he estado observando acerca de las estrategias que el enemigo estaba haciendo. Pueden recordar que hace un par de años atrás los niños eran brutalmente atacados. Estaban siendo así como muy atacados y muy así. Satanás quería destruirlos. Pero fue como, observen incluso nuestra iglesia, ¿ya? Vamos un poco así un poquito después. Como no le resultó eso, trató de atacar a los jóvenes. Los jóvenes empezaron con ideación suicida. Era una cantidad de jóvenes que teníamos con problemas de trastornos de alimentación, trastornos mentales, trastorno. Quiso destruir. No pudo. ¿Ok? No pudo. Después fueron atacados las mujeres que no podían tener hijos. ¿Se acuerdan cuántas mujeres infértiles, cuánta infertilidad había? Dentro de nuestra iglesia era absurdo el nivel de infertilidad que había. Y hoy día, ¿se dan cuenta cuántas guaguas hay en nuestra iglesia? ¿Se dan cuenta cuánta gente embarazada hay? Es como, ¿what? ¿Qué pasó? Y yo les voy a decir qué está atacando hoy día Satanás. Los matrimonios. Como no le ha resultado ninguna de esas anteriores, ¿ok? Porque es su dinámica. Él quiere destruirnos. Esa es la realidad. Él quiere destruirnos. Él no va a decir, ya, yo ya le he dado mucho. Ya los voy a dejar un poquito tranquilos. Una semana más voy a venir con otra cosa. No va a parar. Por eso nosotros tenemos que resistir. Todas las cosas que nosotros vamos a hablar tienen que ver con que nosotros vamos a resistir. Porque nosotros no vamos a destruirlo. El que vino a destruir las obras del diablo fue Jesús. Nosotros venimos a rescatar a nuestros hermanos, nosotros venimos a traer herramientas, nosotros venimos a extenderle una mano al que se siente oprimido, al cautivo, y sacarlo de ahí, a traer la verdad. Esos son nuestros llamados, traer libertad a los cautivos. ¿Ya? Y yo les digo, los matrimonios están siendo atacados. Y yo digo, de verdad, no se guarden nada. Si sienten aconsejar a alguien, no vayan ni digan desubicadeces, no. Oren, consulten primero con el Espíritu Santo y con Dios y todo. Y intercedan. Si están observando algo y no saben y no pueden entrar a un lugar, intercedan. El poder de la oración y de la intercesión es brutal, ¿ok? Así que cuando yo digo que les hablaba a los jóvenes de esto, es porque también yo les hacía entre modo de chiste y no chiste, pero como de broma y verdad y broma, es que si tú no sabes si tienes una vida desordenada, observa tu ambiente. ¿Cómo está tu pieza? ¿Ok? Los espíritus inmundos se llaman inmundos por una razón. Viven en la inmundicia. Son inmundos. Son inmundos. Cuando tú te encuentras con una persona que tiene mal de Diógenes, lo más seguro es que esa persona es una persona que está muy oprimida espiritualmente, que está prisionera.
Por eso son importantes las ayudas psicológicas, las ayudas dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que ayudar al que veamos que está oprimido. ¿Ok? Pero vean el desorden que uno tiene, porque David siempre dice que yo soy la más desordenada de los dos. Y sí, es verdad, soy más desordenada. Pero es porque también soy creativa. Ah, no, mentira. No, es que dicen que la gente que es creativa, no. Soy desordenada y es porque yo constantemente tengo que someter mi mente. Es porque constantemente tengo que someter mi mente porque como soy distraída, como tengo déficit atencional y todas esas cosas que se declaran, que no soy en verdad, pero han sido declaradas, son diagnósticos, pero no soy yo, ¿ok? Yo tengo que someter una y otra vez mi mente a Cristo. Y muchas veces el sometimiento comienza con que yo comienzo a ordenar. Yo agarro mis cosas y digo, ok, yo ahora no me muevo, pongo música y me pongo a limpiar, a hacer aseo, mis cosas. Y claro, el David es minimalista y tiene como 6 cosas. Y yo puedo tener de todo. Y tengo cosas así de recuerdo, que lo que no sé, los libros. No, pero no digo que todos los desordenados, no. También hay cosas de carácter y de personalidad. ¿Okay? ¿Se entiende? Todo tenemos que llevarlo a... No es radical todo lo que estoy diciendo, sino que, pero de verdad es algo que es bueno observar. Por lo mismo, si tú tienes hijos y ves que sus vidas están en un caos, como ves como sus habitaciones en un espacio espiritualmente, estoy hablando, disciernan, ¿ok? Espiritualmente en donde es como, hay algo acá que está imposible, no puedo entrar. Lo más seguro es que haya quizás alguna opresión espiritual que lo pueda estar atormentando. Y uno de los consejos que yo muchas veces hablo cuando hay personas, sobre todo jóvenes que están con tormento, les digo, redecora tu pieza, mueve la cama, saca la cama donde está. Si puedes, si tienes una pieza, yo siempre viví en un espacio de 1 por 1, de verdad. Mi pieza era la pieza de servicio. Entonces, solo cabía mi cama. Y aún así me las ingeniaba de cómo ordenarla. Entonces, van a llegar todos así a mirar tu casa. Pero es bueno el orden. ¿Ok? Y solo para terminar con esta parte de autoridad espiritual, y quiero que vengan las preguntas. Acá, bueno, hablamos de la autoridad delegada, ¿cierto? Y algo que nuestro mayor ejemplo y nuestro único ejemplo en todo lo que vamos a tratar de liberación es Jesús. ¿Ok? Jesús es el modelo, el único modelo perfecto al cual tenemos que seguir. Y en el texto yo escribí, Dios es dueño de todo lo que existe. Cristo tiene toda la autoridad en el cielo y la tierra. Leemos en 1 Corintios 3:23 que somos de Cristo y Cristo es de Dios. Por lo tanto, toda autoridad espiritual en nosotros siempre es delegada por Cristo. Por eso cuando nosotros ministramos liberación decimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Lo hacemos en su nombre. ¿Ok? En la tierra Jesús actuó con autoridad porque estaba bajo la autoridad del Padre. Los discípulos de Jesús tenían autoridad espiritual porque estaban bajo la autoridad de Jesús. ¿Ok? Lo mismo pasa hoy en día. Los verdaderos ministros de Cristo, estamos hablando verdaderos ministros de Cristo, estamos hablando de personas que somos portadores de la presencia de Dios y de
el Espíritu Santo, ¿ok? Tenemos esta autoridad espiritual porque estamos bajo la autoridad de Cristo delegada en el Espíritu Santo, ¿ok? El cual es la verdadera cobertura sobre nosotros. Lo que nosotros hablamos, lo hablamos por medio del Espíritu Santo. ¿Ya? En Juan 14, 16, 17, me ayudaron, ¿viste? Yo, si no voy a hablar así. No, Juan 14, 16, 17, dice: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Que estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Es muy potente eso, porque ya no está solamente, esto es Jesús hablando, diciendo, ya no va a estar el Espíritu Santo con ustedes, sino que va a estar en ustedes. Somos portadores de todo esto. ¿Ok? Por eso es tan importante que nosotros comprendamos quiénes somos, que nosotros comprendamos que tenemos límites espirituales, que yo no le puedo pedir autoridad espiritual a alguien que recién conoció a Dios, la misma autoridad espiritual a alguien que conoció a Dios recién, como a alguien que lleva 40 años en el ministerio y su vida entregada a Cristo, ¿cierto? No es lo mismo. Tenemos que entender de que tenemos limitaciones porque eso nos ayuda nos da perspectiva de decir, ok, hasta acá yo puedo llegar. De aquí en adelante yo no puedo avanzar. Y por eso existe el cuerpo. Por eso nos necesitamos unos a otros, ¿ok? Y estos límites, cuando nosotros los entendemos, nos va a traer claridad y confianza de verdad para poder desarrollarnos espiritualmente y para poder crecer y poder madurar espiritualmente. Entonces, si hoy día quizás tú te sientes, aún con los años que has pasado, aún con la escuela, cuántas veces las has hecho, o quizás este es tu segundo año y aún te sientes como pequeño espiritualmente, ok, entonces busca crecer y madurar espiritualmente. Tienes que madurar espiritualmente. No puedes ser un bebé siempre. Tienes que madurar. Si hoy día hay un montón de gente que dice, sí, pero es que Dios no me usa, sí, pero es que Dios no, yo no escucho a Dios. Bueno, hay que preguntarse los por qué. Los por qué. No es que Dios no quiera hablarte. Les digo algo, el Espíritu Santo habla caleta. Es parlanchín. Pero le encanta hablar. Le encanta hablar y le encanta, ¿por qué? Porque traduce, ¿no? Porque lo que nos separa de la santidad completa de Dios y lo que nos une, lo que está en medio. Primero tenemos Jesús que está a su diestra y que está completamente todo el tiempo ahí, abogando por ti, abogando y diciendo, sí, se equivocó, pero tú sabes, pues. Sí, ya está todo pagado. Una vez más, tú conoces su corazón. Tú lo creaste, ¿cierto? Y el Espíritu Santo está, viste, te dije que no hicieras eso, pero no importa, lo puedes hacer mejor, tú puedes. Así habla. ¿Ya? Y me quedan 10 minutos. Caro, me gustaría, quizás la próxima semana voy a retomar las armas, nuestras herramientas y las armas, porque creo que es importante que las hablemos. Entonces vamos a ir ahí atrasados un poquito, ¿ya?
pero me gustaría que tuviésemos un espacio para preguntas, ¿ya? La parte del texto cuando habla de discernimiento espiritual lo vamos a trabajar y lo vamos a profundizar la próxima clase, ¿ya? Vamos, porque la otra clase no es o sea, es importante, pero la puedo acotar para que podamos hablar de discernimiento espiritual con mayor profundidad. ¿Les parece? ¿Hay preguntas? Aquí los monitores. ¿Hay? ¿Hay preguntas? Yo corto las clases así nomás, perdón. Pero es que es porque literalmente eso es autoridad espiritual. Si yo me pongo a hablar más, voy a redundar en lo mismo. Pero es como, me gustaría que pudieran tener un tiempo que sean 5 minutos de preguntas, para que puedan llegar bien a su casa y todo. ¿No? ¿Online habrán preguntas? Hola. Si no, cierro con una partecita. ¿Pregunta a la una? ¿Sí? Bien, Jorge. ¿Pregunta la una? No me pregunten de mi vida. De mí no. Yo tengo una pregunta. Usted partió orando por el tema de las molestias físicas. Sí. ¿Cómo nos podemos ver afectados por malestares, así por decirlo? Falta de aire, como que estuvieran apretando. ¿Cómo podemos, por así decirlo, cubrirnos o por qué se dan estas instancias? Porque sentimos esas cosas, ¿cómo podemos protegernos de eso? La protección siempre la tenemos de parte de Dios. Lo que solemos hacer es que nosotros a veces bajamos la guardia. A veces estamos tan ocupados con el día a día, a veces hay mucha presión por el diario vivir, hay situaciones que pueden estar pasando cotidianas, puedes haber estado cruzando la calle y, no sé, casi viste un auto y te asustaste y ahí algo empezó a pasar. Que ojo, no son manifestaciones espirituales ni necesariamente es que haya algo demoníaco ahí. Satanás es un oportunista, por lo tanto aprovecha cada posibilidad de que nosotros estemos agotados, cansados, para traer pensamientos que nos debiliten, para cansar nuestro cuerpo y así sucesivamente. Por lo tanto, es importante que para protegernos de todo eso, nosotros tenemos que someter nuestra mente a Cristo. Nosotros tenemos que de, literalmente afirmarnos de Él. No hay otra opción. Es como lo que yo hago. Yo bajo la guardia un montón de veces porque mi cabeza se va y es como, a veces tengo tanta preocupación y de repente digo, estoy súper estresada, estoy súper adolorida y lo único que me queda es, voy a la verdad, voy a la palabra. Señor, ¿qué es lo que dices tú? Ok, justo hoy día me apareció así como, decía, los que necesiten sabiduría, pídanla. Esto es como estas imágenes de la Biblia que aparecen, la tengo ahí en el celular. Y yo dije, sí, Señor, necesito sabiduría. Dame sabiduría hoy día, porque me sentía confundida de cómo hablar, si digo esto o no digo esto. Entonces, la palabra es un arma. De hecho, dentro de toda la armadura de Dios, la palabra es la única que es un arma. Todas las otras partes de la armadura de Dios son protección. Y ahí están. Cómo podemos proteger estas partes de nuestro cuerpo. Pero con la que podemos batallar es la palabra. Por eso es importante ten tus tiempos con Dios. Tengan tiempos con Dios. Lean la palabra.
No quiere decir que aun cuando no la leamos no vayamos a estar cansados, igual podemos estar, pero las fuerzas van a ser distintas. Eso. No sé si se entendió. ¿Alguien quisiera aportar algo? Gracias, Jorge, por la pregunta. Tengo otra de una alumna online. ¿Ya? Maca Moya dice, saludos a la Maca, ahí. Hola, Maca. Respecto de la brujería, ¿crees que los libros como Harry Potter pueden abrir puertas espirituales a los niños? Todos los años es esta misma pregunta. Y yo les voy a decir algo. Sí. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque tienen un trasfondo que tiene que ver con la brujería y la hechicería. Satanás es seductor y nos va a querer seducir con cualquier cosa. Acuérdense, nos va a hacer creer que no existe o nos va a hacer creer que existe con todo. Por lo tanto, o lo vamos a ignorar o le vamos a temer. Pero ninguna de las dos es una opción para un hijo de Dios. Jesús lo pagó todo, Jesús ya lo hizo todo. Y la verdad es que nosotros como hijos de Dios no podemos tener nada que ver con lo que tenga que ver con hechicería. No hay hechicería buena. Vamos a entrar en detalle con este tema, no de Harry Potter, pero sí de las, sí, pero de las partes. Y ojo que, mira, la palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo no me voy a parar aquí adelante y decirles que, no sé, a mí me encanta Stranger Things, me encantaba esa serie, gente que le dice, no, es de terror, no, es terrible. A mí Dios me habló tremendamente con esa serie, y de verdad les digo, me habló heavy del tema del mundo espiritual. Pero yo no voy a venir a ponerme acá a predicar de que fue algo bueno, y véanlo. No, para nada, porque no todo, no. Y no es algo que me convenga a mí, es algo que yo tendré que rendir cuentas a Dios. Pero sí hay algo que es parejo. Brujería, hechicería, que son cosas diferentes. No, todo lo que tenga que ver con ocultismo, nada de eso proviene de ahí y alejémonos. No expongan a sus hijos a eso. No los expongan. Voten los libros, de hecho, les digo yo. Si yo les contara la cantidad de niños que han tenido que ser sometidos a liberación a través del tema de Harry Potter, no. El año pasado casi que me lincharon, de verdad les estoy diciendo, casi que me lincharon en la clase porque yo les conté de que la escritora de Harry Potter era una mujer activa en lo que era la iglesia satanista. Ahora ella dice que es cristiana. Mentira, no es cristiana, Satanás es mentiroso. ¿Ya? Internet es mentiroso, no crean lo que dice Internet. ¿Ya? Y literalmente la famosa entrevista de ella declarando eso desapareció. No está ahora en las redes. Teoría conspirativa, preguntémosle a Salfate, a todos esos compadres. No, de verdad, desapareció. Entonces me dijeron, March, ¿cómo puede ser que estés diciendo eso si no hay pruebas? Bueno, lee todos los libros y veamos qué pasa con tu corazón. Y después pregúntale al Espíritu Santo a ver qué es lo que el Espíritu Santo te dice con respecto a eso. Así que sí, saquen Harry Potter. ¿Una pregunta más? ¿Sí? ¿Una más? Si quieren. Sí, buenísimo. Igual con respecto a lo último, solo animar que lo que hace la Escuela del Reino y lo que hacen los pastores, cuando alguien se sienta adelante a hablar, hay una autoridad espiritual que es respaldada por la iglesia también. Entonces, ahora se tocó lo de Harry Potter, seguramente más adelante se van a tocar ciertas cosas.
Entonces nosotros tenemos dos opciones: o cuestionamos un poco la autoridad, que no tiene que ver con Marx como persona en sí, sino con la escuela del reino, con el respaldo de la iglesia. Y uno puede diferir de una persona, pero tengamos en cuenta eso. Entonces, como sometamos los corazones y recibamos y seamos una esponja. O sea, si de repente nos dicen algo y me cuesta creerlo, confiemos en la autoridad espiritual. O sea, confiemos en la iglesia, confiemos en el cuerpo de Cristo y lo que Dios ha puesto como cabeza también. O sea, Cristo es la cabeza, está la iglesia, y entendemos que también la iglesia decidió poner esta clase y aquí anda la clase. ¿Ya? Como animar en eso. Oh, Bueno, gracias. Sí. última... Y Dale, ojo dale. que si yo me equivoco, yo siempre digo, yo estoy dispuesta a escuchar las cosas que alguien, un feedback que alguien tenga, y si todas las cosas que salen de mi boca están sometidas a Dios. Y el primero que me va a tirar las orejas, les digo que va a ser, yo voy a apagar este micrófono y les aseguro que el Espíritu Santo me va a decir, March, tú no deberías haber dicho eso. Si hay algo que, y se los digo de verdad, de verdad. Así son estas clases. Yo abiertamente digo, quizás yo no debería haber sido muy enfática en esto, o quizás yo no debería haber dicho esto, o así, ¿ok? Pero sientan toda la confianza. La última. Llegaron más preguntas online de Halloween, Harry Potter y cosas así. Vamos a entrar a todo Que eso. se va a Sí. comentar, por eso las voy a... No es que no las consideremos, pero esta podría ser un poco más interesante. Dice, saber si la oración por territorios geográficos también entra en el campo de la liberación y de la guerra espiritual. Y si Sí. hay algún libro que recomiende al respecto. Sí, lo vamos a ver exactamente, creo que la próxima clase, acerca de el gobierno de Satanás. Lo vamos a ver porque es importante que nosotros sepamos contra quién y qué estamos luchando. Todo esto va a tener un respaldo bíblico y todo eso, ¿ok? Pero lo vamos a ver, si no me equivoco, es la próxima clase. Sí, en este momento no tengo aquí el nombre de la clase, pero si no es la próxima, va a ser la siguiente. Así que no me acuerdo cuál era la pregunta, pero se responderá. pero se va a responder, sí, porque vamos a hablar de los espíritus territoriales. Buenísimo. ¿Okay? Hay una de Vivian también muy buena online, pero creo que también se responde más adelante. Así No que importa, a ver. estamos leyendo todo, para que sepan. Los que tengan que ir, si quieren, también... Vamos, o sea, sí. si quieres cerrar. No. Sí, ¿hay una pregunta más? Sí, igual está buena. Dice Vivian de online, ¿cómo diferenciar un estado psicológico a un estado de ataque demoníaco? Sí, es complejo, ¿ok? Creo que hay enfermedades, también las vamos a responder, pero creo que hay enfermedades psicológicas que tienen un 100% de una, para mí, esta es mi opinión, ¿ok? Que hay enfermedades que tienen que ver, que tienen una raíz espiritual 100%, y hay otras que pueden tener raíces que tienen que ver con algo biológico, descompensaciones químicas y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es cuál? Discernimiento espiritual, pero sí vamos a nombrar algunas, y puedo nombrar algunas ahora que tienen que ver como todo lo que tenga que ver con hacerle daño a otros, escuchar voces que tengan que ver con dañar a otra persona. No creo que solamente sea... estoy hablando de enfermedades psicológicas como la psicopatía, la esquizofrenia, la pedofilia. La esquizofrenia, si nosotros la analizamos bien, tiene totalmente una connotación espiritual. O sea, tú la ves y es check a una liberación, o sea, a una persona endemoniada. Y esto no lo digo a la ligera, hay cosas que las he tratado y las he estudiado con psicólogos también y con psiquiatras. Pero claro, por ejemplo, el tema de la paranoia, personas que sienten esos delirios de persecución al punto de que se mantienen armados.
porque creen que alguien los va a matar. Creo que esas son secuelas, o sea, son manifestaciones demoníacas. Pero sí pienso que todo tema psicológico y psiquiátrico es un conjunto. Nosotros necesitamos trabajarlo por ambas partes, tanto como desde el lado de la salud como el lado espiritual. Eso. Muy bueno. Había una más, ¿no? ¿Acá? Acá hay una más. Habla ahora, Peñas. Sí, voy. Sí. ¿Lo del psicología? Pero la pregunta para los de online fue si se va a abordar tema de sueños en esta... ¿En qué sentido de sueños? Sí, sí, sí. Ataque espiritual a través de sueños. Sí, vamos a hablar, no vamos a profundizar en cosas, para que ustedes comprendan, vamos a tratar temas en donde vamos a poder ir decantando, ok, esto viene de acá, esto puede venir de acá, y esto puede venir de acá, por esto pasan estas cosas, y de esa forma, porque el mundo de la liberación, o sea, toda esta enseñanza nos deja más con preguntas que con respuestas. Ustedes tienen que ya irse clarísimos de que van a irse con más preguntas que respuestas. Pero lo importante es que nosotros no vamos a inventar respuestas, sino que vamos a someterlas a la Biblia, lo que la palabra diga. Y también alguien me preguntaba si habían libros. Yo siempre recomiendo libros de un autor que se llama Derek Prince. Derek Prince tiene una doctrina muy, muy sana en lo que habla de liberación. Digo sana porque no está como muy sucia con, no sé, con teologías y ramas teológicas de distintos lados. Es una persona muy clara. Todos sus videos y cosas las pueden encontrar en YouTube, está todo el material. Y bueno, el material que tenemos nosotros de John Wimber, también muy claro, muy práctico, que es sanidad poderosa, evangelismo poderoso, todas esas son muy bíblicas. Eso es lo que a mí me gusta, que todo se somete a la palabra. Yo no me metería en tanto libro así como... no, yo los animo, si quieren leer y aprender de liberación, lean Marcos. Lean Marcos y analicen cómo Jesús hacía su ministerio. Marcos, porque Marcos es el que más habla del tema de liberación dentro de los evangelios. Porque hay tanta doctrina, tanta cosa dando vuelta. Y yo nuevamente, hoy día somos una sociedad que está con la información así, muy expuesta. Ojo con lo que escuchan, con lo que ven, con el pastor no sé cuánto de no sé dónde. Para mí, a mí me da un poquito de nervio todo, mucho los que se sobreexponen y sobreexponen a otras personas al momento de liberar. Yo soy más cuidadosa. Para mí Dios es un Dios respetuoso, Dios es un Dios dulce, Dios no se para en el púlpito y se pone a nombrar los pecados de la gente con el micrófono. Creo que Dios no nos expone, por lo tanto tenemos que tener ahí ojo con qué escuchamos y qué oímos. ¿Cómo es? La ley del pollo. No sé quién decía eso, pero siempre en la iglesia han dicho eso, como la ley del pollo, como come la carne y bota los huesos. Quiere decir como, ok, puedes comer algunas cosas, pero sé inteligente en no comerte los huesos, ok, porque te puede ahí jugar una mala pasada. Así que eso, estamos con la clase de hoy. Voy a cerrar orando, ya rapidito, para que se puedan ir, ya. Pero, Señor Jesús,
Gracias, 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 simplemente gracias. Dios, tú eres el Rey y el creador de todo. Te pido, Padre, que tú infundas confianza en cada uno de mis hermanos, que tú renueves sus fuerzas y que también restaures como la inocencia en los pensamientos, Señor. Restaura la pureza en la mente de cada uno, Señor, para que podamos ejercer tu autoridad, que podamos ejercer tus tareas, Señor, de la mejor forma. Danos encuentros divinos, Señor. Pon alrededor de nosotros personas con las que podamos experimentar y poder ver con claridad lo que es la libertad, Señor. Y por sobre todo, Señor, sometemos nuestros corazones a tu libertad. Sometemos nuestros corazones, nuestra mente, nuestro cuerpo a tu orden, a tu grandeza, Señor. Así que gracias, Señor, por estas clases. Te pido que tú les des un buen descanso, un buen dormir, un buen despertar a mis hermanos, Señor. Y gracias, Señor, simplemente por quien eres. Amén, amén, amén.